Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos al módulo de formulación de proyectos de ingeniería. El día de hoy vamos a hablar del estudio técnico en su segunda parte y trataremos dos tópicos: ingeniería del proyecto y programación de proyectos (ICP). Ingeniería del proyecto. ¿Qué es el estudio de ingeniería? Es el conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que permite determinar el proceso productivo para la utilización racional de los recursos disponibles destinados a la fabricación de una unidad de producto o servicio. Este estudio incluye, primero, seleccionar el proceso de producción y la tecnología que se va a utilizar. Es decir, hay que seleccionar las máquinas y los equipos que hayamos decidido que vamos a usar para nuestro proceso productivo. Segundo, la distribución en planta. Es decir, todos esos equipos, ¿de qué forma espacialmente los voy a distribuir dentro de mi planta de producción? Y finalmente, cualquier obra física y servicios básicos que se requieren como complemento para que el sistema funcione, como por ejemplo oficinas, sanitarios, cocinetas que sean necesarias. En cuanto al proceso de producción, la idea es que se tienen unos insumos principales y secundarios y que a partir de aplicarles un proceso en el cual están involucrados la tecnología, los equipos y la mano de obra, se pueda hacer un cambio y llegar a un estado final, que es un producto principal, algunos subproductos y en algunos casos residuos. Existen varios tipos de procesos que se podrían implementar. En este caso, pues se está mostrando una tabla donde se muestran los tres principales procesos productivos y sus características principales. Tenemos primero por lote o intermitente, por producto o línea de producción y por proyecto o producto único. Entonces, estos diferentes tipos de procesos pues van a aplicar según las características de cada proyecto. Vemos que se aplican bajo diferentes características en cuanto a la cantidad de producción requerida, en cuanto al tema de la variedad de productos que se van a fabricar, en cuanto a los requisitos de la mano de obra, a la maquinaria, los costos de inversión, el costo unitario y finalmente el precio. Entonces, esta es como una guía que dependiendo pues las características de mi sistema, me indica, sin embargo no me obliga a seleccionar algún tipo de proceso para que ese sea el que yo maneje en mi proyecto. Tecnología. Tecnología es sinónimo de forma de hacer las cosas. Uno siempre lo relaciona como con un aparato tecnológico, un celular, un computador, pero el concepto de tecnología tiene que ver es con la forma de hacer las cosas. Incluye tanto los elementos para hacer las cosas como máquinas, personas y métodos y las relaciones entre estos, así como otros componentes que sin ser máquina permiten una transformación de un insumo en un producto y el ahorro de recursos. Entonces, a la hora de seleccionar la tecnología que vamos a usar en nuestro proyecto, lo primero que se verifica es que sea funcional desde el punto de vista técnico, es decir, que permita hacer para lo que se necesita. Es decir, que sí hace la transformación como yo la necesito. ¿Listo? Es decir, que puede realmente hacer la tarea. Sin embargo, puede haber varias tecnologías que sirven para hacer la misma tarea, pero puede haber diferencias en cuanto a lo económico. Puede haber unas tecnologías más económicas que otras. Por ejemplo, a la hora de usar dos tipos de máquinas, puede que las dos máquinas hagan lo mismo, pero que una de ellas sea un poco más costosa. Entonces, primero se mira desde el punto de vista técnico y luego se evalúa desde el punto de vista económico. Finalmente, pues ya se podrá tomar una decisión de la tecnología que se va a implementar. ¿Qué es la tecnología apropiada? Una tecnología se puede llamar apropiada
cuando es eficiente en términos técnicos, es decir, que cumple el objetivo principal para el que se quiere implementar, pero también es económicamente la mejor opción y adicionalmente se adapta a las condiciones locales. ¿Qué significa? Que en una misma tecnología puede que no funcione de igual forma en diferentes puntos geográficos, ¿cierto? Entonces, es lo que les decía en una presentación anterior. Si yo compro unas máquinas hechas en Alemania, que se han hecho según las medidas de los trabajadores alemanes, si yo traigo esa tecnología a Colombia, eh, puede que no se adapte en el sentido de que las máquinas no están diseñadas para las dimensiones del cuerpo colombiano promedio. Entonces, en ese caso, pues miren que es muy importante buscar tecnologías apropiadas y en otro caso, pues es posible hacerle algún tipo de modificación para volverla apropiada. Entonces, la tecnología se puede adaptar bajo algunas modificaciones para que sea apropiada. Sesgos en la selección de la tecnología. Prejuicio de los técnicos frente a tecnologías antiguas. Entonces, siempre, no siempre, sino muchas veces, las personas encargadas de seleccionar la tecnología piensan que las tecnologías más nuevas, más modernas, siempre van a ser superiores a unas tecnologías más tradicionales. Y no necesariamente eso ocurre, es decir, puede que una tecnología que no sea tan moderna me sirva para mi objetivo, que cumpla esas especificaciones técnicas y que además sea económica. Entonces, por eso se llama sesgo precisamente, por esa creencia que no necesariamente es cierta. Influencia del factor prestigio en la selección de la tecnología. Entonces ahí es cuando uno se fija mucho en las marcas y muchas veces toma las decisiones simplemente basado como en el prestigio de una marca, ¿cierto? Cosa que también puede ser un sesgo porque puede haber marcas que de pronto no son tan reconocidas, pero que de igual manera me pueden ayudar a cumplir mis objetivos y a un precio razonable. Etnocentrismo del evaluador. Entonces tiene que ver con ese sesgo, pero que tiene que ver con la forma o con la cultura donde ha crecido la persona que decide por esa tecnología, que también puede estar un poco sesgada. Tradición en la región, es decir, que las personas por su cultura se rehúsan a utilizar una tecnología diferente de pronto a la que se ha venido utilizando con anterioridad. Y mano de obra como limitante tecnológico. Entonces, puede que yo compre una tecnología muy moderna, pero no tengo, por ejemplo, personal capacitado para que opere esa tecnología o para que realice el plan de mantenimiento. Entonces, en ese orden de ideas, pues puede haber varios sesgos a la hora de seleccionar la tecnología. Vamos a hablar ahora uno de los temas más importantes, que es la programación de proyectos y CPM. ¿Qué es eso de CPM? Es acrónimo de método de la ruta crítica en inglés. Entonces, ¿cuáles son los principales factores que intervienen dentro de la programación de un proyecto? Está el tiempo, como vimos en las primeras presentaciones. Los proyectos están enmarcados en un espacio de tiempo definido. Es decir, tiene que haber un punto de inicio, un punto de fin, y eso debe estar claro en el tiempo. Es decir, no puedo dejar un proyecto que no tenga un fin específico. Un fin me refiero a fecha específica, a tiempo específico, porque otra cosa son los objetivos que debe cumplir. El costo, porque realizar las actividades del proyecto consume recursos y esos recursos se representan como costos, y la disponibilidad de los recursos, ¿cierto? Es decir, tengo personas suficientes para terminar el proyecto a tiempo, tengo tecnología suficiente para terminar el proyecto cuando lo prometí. La administración de proyectos es la planeación, dirección y control de recursos para cumplir con las metas y las restricciones técnicas de costos y de tiempo.
Cuando hablamos de la programación de proyectos, nos vamos a enfocar en el recurso tiempo. ¿Listo? Entonces, para yo hacer ese análisis donde pueda decir en cuánto tiempo puedo entregar el proyecto y cuáles son las actividades más importantes a las cuales debo hacerle seguimiento para que ese proyecto no se retrase, necesito una metodología y es la metodología CPM de la que vamos a hablar en este momento. Entonces, ¿qué información necesito para hacer esta metodología de la ruta crítica? Entonces, primero necesito tener una lista de actividades que componen el proyecto, tener una lista de relaciones de precedencia o antecesores o predecesores de cada actividad y vamos a representar cada proyecto como una red donde las actividades se van a representar como nodos y las relaciones de precedencia se van a representar con arcos. Entonces, en este caso, pues digamos que estamos viendo una imagen de una red dirigida que podría ser un proyecto, en donde vemos, por ejemplo, que para hacer la actividad B necesito haber hecho primero la actividad A, para hacer la actividad D necesito haber hecho la actividad B primero, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es la ruta crítica y cuál es la idea detrás de la ruta crítica? Entonces, la idea en este caso es mirar si el proyecto empieza con la actividad A y termina con la actividad F, ¿cuál es el mínimo tiempo que se puede demorar ese proyecto para estar completo? Uno podría pensar que sería sumar el tiempo de cada una de las actividades. Sin embargo, en los proyectos hay muchas actividades que se pueden hacer en paralelo, entonces no necesariamente va a ser la suma de todas las actividades. El método de la ruta crítica me ayuda primero a saber cuál es ese mínimo tiempo que me puedo demorar y cuáles son las actividades de las cuales yo debería estar más pendiente para que no se atrase. Porque si se atrasan, atrasarían todo el proyecto. Entonces vamos a trabajarlo a partir de 4 elementos. Entonces, para cada actividad vamos a definir ES. Ese es el tiempo más próximo de iniciación de una actividad. Es decir, es el momento más pronto, más rápido en que yo puedo iniciar una actividad cualquiera, cumpliendo con todas sus relaciones de precedencia. ¿Qué es F? Es el tiempo más próximo en el que puedo terminar una actividad. Y así como tengo ese tiempo de inicio y tiempo de terminación más próximo, también tengo un tiempo de inicio tardío, que es el tiempo más tardío, más lejano de iniciación de una actividad sin retrasar el proyecto. Y el EF, que es el tiempo más tardío de finalización de una actividad sin retrasar ese proyecto. A partir de estas 4 cantidades, yo voy a poder identificar la ruta crítica con un método relativamente sencillo que vamos a revisar a continuación. Se va a cumplir que EF, que recordemos que en este caso EF es el tiempo más próximo de terminación de una actividad, va a ser igual a su tiempo de inicio temprano más el tiempo que requiere esa actividad para completarse. Y el LS, que recordemos que sería el tiempo más tardío de iniciación de una actividad, va a ser igual al tiempo de terminación tardía menos el tiempo que consume la actividad en realizarse. Y vamos a utilizar un concepto muy importante que es el concepto de holgura. La holgura es el tiempo que puede demorarse una actividad sin retrasar el proyecto. También se puede interpretar como el tiempo después del inicio temprano en que puede empezar una actividad sin retrasar el proyecto. Entonces, todos estos conceptos vamos a verlos a través de un ejemplo. Independiente de la red, la metodología siempre va a ser la misma. Obviamente va a cambiar las relaciones y los tamaños, pero la metodología es muy general en ese sentido. Entonces, vamos a hacerlo a partir de este ejemplo, donde tengo un proyecto relativamente pequeño que está conformado por unas actividades nombradas desde la A hasta la I. Me están dando el tiempo en semanas que se demora la ejecución de cada actividad
y me están indicando las relaciones de precedencia de esas actividades. Lo primero que debemos hacer es organizar una red con esta información, ¿cierto? En este caso, pues esa información se ha traducido a una red como la que vemos a continuación. Y pues en este caso podemos ver que el proyecto empieza con la realización de la actividad A y termina con la realización de la actividad B. Entonces, para todas estas actividades, vamos a empezar a definir o a calcular estas 4 cantidades y de forma natural eso nos va a mostrar cuál es la ruta crítica y cuáles serían las actividades que conforman esa ruta crítica. ¿Listo? Entonces, digamos que una manera poco ortodoxa y no tan académica para hallar la ruta crítica es sencillamente partiendo de A y llegando ahí, describir todas las rutas posibles que hay para llegar y calculando la duración de cada una de esas rutas, es decir, sumando todas las actividades que hay en cada ruta. Entonces, por ejemplo, aquí si quisiéramos hacerlo de esa forma tan poco ortodoxa, podríamos entonces empezar a enumerar las rutas A, B, D, I, sumar las 4 actividades y ver cuál es la duración y así sucesivamente para todas las rutas que yo tenga. De esas voy a mirar cuál es la ruta que tiene mayor duración. Y esa ruta que tenga mayor duración es la que va a conformar la ruta crítica. La duración de esa ruta crítica es el mínimo tiempo que se puede demorar el proyecto. Por eso precisamente se llama crítica, ¿cierto? Entonces, aunque es la ruta que más se demora, es la que me dice cuál es el tiempo más pequeño en que puedo entregar el proyecto. Eso significa que humanamente no hay forma de entregar el proyecto en menos de la duración de su ruta crítica, a menos que yo invierta recursos adicionales para que el tiempo de esas actividades disminuya. Entonces, esa es precisamente la interpretación de la ruta crítica. Las actividades que conforman esa ruta crítica se llaman las actividades críticas. ¿Por qué? Porque si alguna de ellas se retrasa, automáticamente va a retrasar todo el proyecto. Entonces, esa sería una forma de sacar la ruta crítica. Sin embargo, pues cuando la red se vuelve más grande, pueden salir muchísimas rutas. Entonces, no es como tan práctico calcularla de ese modo, pero para redes pequeñas podríamos hacerlo de esa forma. Repito, voy a empezar a numerar todas las rutas desde el inicio hasta el final, sumo la longitud de cada una y la que tenga la mayor longitud es la que va a ser mi ruta crítica. Pero lo vamos a hacer con un método un poco más inteligente que me da más información. Entonces lo que voy a hacer es pasar esta información aquí a esta parte y vamos a empezar a usar este método para identificar la ruta crítica y las actividades que hacen parte de la ruta crítica. Entonces, ¿cuál es la convención? ¿Cuál es la convención en este sentido? Entonces, a cada actividad voy a calcularle las 4 cantidades. ¿Cuáles son las 4 cantidades? Entonces, recordemos que en este caso tenemos ES y EF. Entonces, en esta parte vamos a calcular ES. En esta parte vamos a calcular EF. Y en la parte de abajo vamos a calcular LS y LF. Y vamos a hacer eso para todas las actividades. ¿Listo? Entonces, primero vamos a llenar todo lo que tiene que ver con la parte superior y luego de vuelta todo lo que tiene que ver con la parte inferior. Entonces, lo primero es que voy a agregar un nodo ficticio de inicio y un nodo ficticio de finalización de mi proyecto. Entonces, vamos a empezar con la actividad A. Entonces, la actividad A, como no tiene ningún predecesor, yo podría iniciarla en el momento 0.
Eso sería lo más temprano que yo puedo iniciar mi actividad. Y el tiempo más cercano en el que podría terminar esa actividad es pues en el momento de inicio más lo que se demora en realizarse, que son 3 semanas, por lo tanto podría ser en 3. Las actividades B y C dependen de A, es decir, que únicamente pueden empezar cuando A está lista. Y como B puede estar lista en 3, pues entonces B también podrá por temprano empezar en 3. ¿Y cuándo se terminaría por temprano la actividad B? Pues en este caso sería en 7. Empezó en 3 más 4 semanas que se demora la actividad, pues estaría en 7. Con respecto a C, podría también empezar en 3 y en este caso finalizaría en 5. Bueno, ¿qué pasa con la actividad D? La actividad D para poder iniciarse necesita que yo haya terminado tanto B como C simultáneamente. Entonces, C está terminada en 5 y B se termina en 7. Como yo tengo que esperar que las dos estén terminadas, pues entonces mi actividad D únicamente puede empezar en 7, que es cuando garantizo que tanto B y C están terminadas. Yo no puedo poner 5 porque es que en 5 C sí estaría terminado, pero B todavía no. ¿Y cuándo terminaría por temprano? Mi actividad D, pues sería en este caso 7 más 6 sería 13. Con respecto a E depende de C y C puede estar terminada en 5, por lo tanto E podría iniciarse también en 5. Y estaría por temprano terminada en este caso 10. Ahora F. F depende de C y C puede estar terminada en 5 por temprano. Por lo tanto, F podrá iniciarse en 5 y estaría terminada en este caso en 8. Vamos ahora con la actividad H. Entonces, para que H pueda empezar, debe estar terminada tanto la actividad E como la actividad F. Entonces, en ese caso, las dos van a estar terminadas en 10. Por lo tanto, H podrá empezarse por temprano en 10. Y estaría en este caso terminada en 15. Con respecto a G, entonces G depende de E. E puede estar terminada por temprano en 10, por lo tanto, G podrá empezar por temprano también en 10 y estaría en este caso terminada en 17. Y finalmente I, como necesita que yo haya terminado tanto D como G como H, en este caso las tres estarían completamente terminadas en 17. Por lo tanto, mi actividad I por temprano podrá empezar en 17. Y estaría en este caso finalizada en 25. Este 25 es un dato muy importante porque ya de por sí este 25 es lo mínimo que va a durar mi proyecto, es decir, lo mínimo en lo que puede entregar mi proyecto si todo sale bien y si nada se atrasa. Ese 25 ya sería la duración de la ruta crítica. Entonces aquí la interpretación es que este proyecto en el mínimo tiempo que yo puedo entregarlo es en 25 semanas. ¿Por qué digo mínimo? Porque si hay algún retraso, pues se va a demorar más de 25. Y humanamente no se puede demorar menos de 25, a menos que yo haga algún cambio en las actividades, invierta más recursos para que se demoren menos. Pero en las condiciones actuales, no podré entregar ese proyecto en menos de 25 semanas. Ahora, en este caso, entonces, ¿qué voy a hacer para llenar todas las partes inferiores? Entonces, con ese valor de la ruta crítica, voy a empezar a devolver.
Entonces, en este caso, esta actividad I, ¿qué es lo más tarde que puede estar terminada para que no retrase mi proyecto? Pues en este caso, por tarde tendrá que estar terminada en 25. Y si por tarde va a estar terminada en 25, pues por tarde tuve que haberla iniciado en 17. ¿Listo? Y voy a empezar a devolverme con las demás. Entonces, miremos para H. Como I depende de H y lo más tarde en que puede empezar I es en 17, significa que H podría darse el lujo de estar terminada también en 17. Y si por tarde puede estar terminada en 17, significa que por tarde, en este caso, debió haberse empezado en 12. Mire que si yo empiezo en 12, no va a haber ningún retraso en el proyecto. Lo mismo va a pasar con G. Como I depende de G y tiene por tarde que estar empezada en 17, pues en este caso G también por tarde debe estar terminada en 17 y por lo tanto por tarde debe estar iniciada en 10. Con D va a pasar algo similar. D puede darse el lujo de estar terminada en 17 y por lo tanto puede darse el lujo de empezar por tarde, en este caso sería 17 menos el tiempo que se demore la actividad D, que en este caso es 6, es decir, en 11. Vamos a mirar ahora con cuidado la actividad E. Entonces, miren que hay dos actividades que dependen de E. Está G, que debe empezar en 10, y está H, que debe empezar en 12. Para que no retrase a ninguna de las dos, pues tendrá en este caso que estar terminada por tarde en 10. ¿Qué pasa si yo decido terminarla en 12? Pues ya de por sí atrasaría la actividad G que tiene que empezar en 10. ¿Listo? Y por tarde la actividad E debe estar iniciada en 5. Con respecto a B, como D depende de B, pues B se podría dar el lujo de estar por tarde terminada en 11. Y en este caso, pues tendría por tarde que estar iniciada en 7. Con respecto a C, entonces hay tres actividades que dependen de C. Está D, que puede empezar en 11, está E, que debe empezar por tarde en 5, y está C, que también, perdón, faltaría F. Primero completemos F. F puede estar terminada por tarde en el momento 12 y por lo tanto por tarde debería estar iniciada en el momento 9. ¿Listo? Ahora sí podemos proceder con C. De C depende D, que tiene que empezar en 11, E, que tiene que empezar en 5 y F, que tiene que empezar en 9. Por lo tanto, C, para que no atrase a ninguna de las tres actividades que dependen de ella, también tendría que estar terminada en 5. ¿Listo? Y por lo tanto, iniciada por tarde en 3. Con respecto a la actividad A, entonces, en este caso, como de A depende B y C, yo necesito que A esté terminada en 3 por tarde y por lo tanto, iniciada en 0 por tarde. Entonces, vamos a utilizar el concepto de holgura para identificar en este caso cuáles son las actividades que conforman la ruta crítica. Ya sé que la duración de la ruta crítica es 25, pero quiero saber cuáles son las actividades que conforman esa ruta. Entonces, ¿cómo lo hago? Sencillamente, las actividades que sus tiempos tempranos y sus tiempos tardíos coinciden son las que conforman la ruta crítica. Entonces, el concepto de holgura
¿cómo se calcula para una actividad? Entonces se puede calcular sencillamente como LS menos ES, o si preferimos, en este caso, LF menos EF, ¿cierto? Las actividades que tengan holgura igual a 0 van a ser las actividades que conforman la ruta crítica, ¿cierto? Entonces, en este caso, si yo miro estas actividades, por ejemplo, esta actividad y si yo hago ese cálculo, me va a dar que su holgura es 0. Por lo tanto, I sería una actividad de la ruta crítica. En el caso de H, si yo calculo la holgura me daría en este caso 2. ¿Qué significa? Pues primero que H no es una actividad crítica y segundo que H podría retrasarse hasta 2 semanas desde el inicio temprano, que en este caso es 10, y que no afectaría la duración del proyecto. Ahora, si yo calculo la holgura para H, pues me va a dar que es 0, por lo tanto G también es una actividad crítica. Si yo calculo la holgura de E, en este caso pues la holgura también me va a dar 0, es decir que E también es una actividad de la ruta crítica. Si yo calculo la holgura para F, me va a dar que la holgura en este caso es 4, indicándome primero que no es una actividad de la ruta crítica y segundo que esa actividad podría retrasarse hasta 4 semanas con respecto a este inicio temprano y eso no afectaría la duración de mi proyecto. Con respecto a la actividad D, si yo calculo la holgura, en este caso me daría también 4, cuya interpretación no repetiré. Si calculo la holgura de C, me va a dar que es 0, indicándome que también es una actividad de la ruta crítica. Si calculo la holgura para B, pues en este caso me va a dar también 4, es decir, no es una actividad de la ruta crítica. Y si la calculo para A, también me va a dar 0. Todas las actividades que tengan holgura 0 se van a convertir en mi ruta crítica. Entonces, en este caso, mi ruta crítica estaría conformada por la actividad A, por la actividad C, por la actividad E, por la actividad G y por la actividad I. Y esa ruta crítica tiene una longitud o una duración, en este caso de 25 semanas. Entonces, ¿qué significan esas actividades críticas? Significa que son las actividades de las cuales tengo que estar más pendiente, que se inicien y se terminen a tiempo. Porque si alguna de ellas se retrasa, automáticamente se retrasaría todo el proyecto. Entonces, por ejemplo, si en este caso C no pudiera empezar en 3, sino que, por ejemplo, empieza realmente en 4 por X o Y motivo, pues eso significa que el proyecto como tal ya se va a trazar una semana, es decir, ya no se va a poder entregar en 25, sino que automáticamente se va a alargar la duración hasta 26. Entonces se llaman actividades críticas porque precisamente son las actividades críticas las que no pueden retrasarse. Miren que, por ejemplo, D puede darse el lujo de retrasarse hasta 4 semanas y no va a afectar la duración del proyecto. H puede retrasarse hasta 2 semanas y en ese caso no va a afectar la duración del proyecto. Pero si alguna de las críticas se retrasa, va a retrasar todo el proyecto automáticamente. Entonces, identificar la ruta crítica en un proyecto es fundamental porque me dice como en qué actividades es que tengo que estar más pendiente de que sí se hagan a tiempo y no permitir que se atrase. Entonces, esa es la metodología de la ruta crítica. Aclaraciones importantes.
Muchas veces puede haber varias actividades al inicio o varias actividades al final. Eso no va a cambiar para nada la lógica del método. Y es importante aclarar que en un proyecto puede haber más de una ruta crítica. Es decir, puede haber varias rutas que igual suman 25. Todas ellas siguen siendo rutas críticas y actividades críticas y van a seguir teniendo el mismo tratamiento. Muchas gracias por su atención.